Pero la culpa es del diablo. Isaías capítulo 45, versículo 7. Mientras usted lo busca, yo voy orando. Padre, en esta mañana te doy gracias por la bendición que me das, el de estar en esta tu casa, casa de bendición, Señor, casa donde tú te manifiestas, casas donde tú nos hablas. Te pido que nos ministres con tu poderoso mensaje, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice amén. Isaías capítulo 45, versículo 7 dice lo siguiente: yo soy quien forma la luz y crea las tinieblas, quien hace la paz y crea la adversidad. Yo, el Señor, soy quien hace todas estas cosas. Diga el Señor nos da paz, pero también permite la adversidad. Amén. Y por eso en esta mañana yo he titulado este mensaje: no siempre la culpa es del diablo. Amén. Dentro de los círculos evangélicos cristianos ha hecho mucha carrera que todas las cosas malas que nos suceden vienen de parte de Satanás. Amén. Hay gente que piensa, cree y considera que todas las adversidades que le acontecen a los hijos de Dios, eso tiene que ver con Satanás. Y ven al diablo por todas partes. Ven al diablo en la Zaragoza, ven al diablo en la crema dental, ven al diablo por todas partes. Gente que se siente obsesionada, perseguida por el diablo, sueñan con Satanás, ven el Satanás por el cuarto, por la habitación, por todas partes. Y todo lo que le acontece, la culpa es de Satanás. Y en esta mañana yo quiero aclarar, quiero a través de este mensaje ser muy solícito en la claridad de que todas las adversidades que nos acontecen, muchas veces el diablo no está presente. Muchas veces las adversidades que nosotros estamos viviendo tienen que ver con nuestras malas decisiones. Y otras veces tienen que ver con que Dios las permite con un propósito. ¿Me estás entendiendo? Prueba y tentación son dos términos totalmente distintos. El diablo te tienta para que tú caigas y te destruya. El diablo te tienta para provocar en ti destrucción. Dios te prueba con el objetivo de promoverte a otro nivel. ¿Me estás entendiendo en esta mañana? Cuando Dios quiere hacer algo con alguien, primero lo prueba. Ahora, la prueba está íntimamente ligada, está íntimamente conexa con el grado de madurez que tú puedes presentar. Escúcheme bien, la prueba está íntimamente conectada con el grado de madurez que tiene la persona. Escúcheme bien, no es la misma prueba que tiene un servidor, un creyente de hace 30 años, que es la misma prueba de aquella persona que tiene días en el evangelio. Entre más madurez tú tengas, mayor va a ser la prueba. Dios probó a Abraham con su hijo Isaac para que lo sacrificara después de 38 años. Cuando Dios lo llama, escúchame bien, cuando Dios le hace la promesa a Abraham de que iba a ser padre de multitudes, pasaron 38 años, escúcheme bien, cuando Dios le pide en sacrificio a Isaac en el altar. Entonces, en la mayor madurez que tú tengas, así va a ser la prueba. Y Dios nos enseña a través de esta predicación que Dios permite ciertas adversidades en nuestra vida para forjar carácter, para formar nuestro temperamento, para cumplir el propósito y el objetivo que Dios tiene para con nosotros. Isaías capítulo 46, versículo 10, tenga la amabilidad. Isaías capítulo 46, versículo 10, me aumentan 2 punticos aquí. Dice la palabra, Isaías 46, 10 dice: yo anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos, lo que está por venir. Yo digo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. Aquí nos está hablando el escritor sagrado que Dios es un Dios de propósito. El propósito que Dios tiene para con tu vida no es el mismo propósito que tiene para con mi vida. El propósito que Dios tiene con la persona que está a tu lado no es el mismo propósito con la que Dios tiene para ti. Entonces, muchas veces en el rompecabezas de tu vida, Dios va a presentar adversidades como prueba, escúchame bien, para cumplir el propósito en tu vida. ¿Me estás entendiendo?
Entonces hay adversidades que Dios permite, que Dios usa como plataforma para poder cumplir el propósito que tiene en tu vida. Isaías capítulo 48, versículo 10 dice: he aquí te he purificado, pero no como plata. Te he probado en el crisol ¿de qué? De la aflicción. Dios prueba a través de la aflicción. Dios prueba a través de la adversidad. Y cuando Dios quiere probar a alguien, escúchame bien, es porque la bendición va a estar muy, pero muy cerca. Es decir, de acuerdo al tamaño de tu prueba, así será el tamaño de tu bendición. Lo repito. De acuerdo al tamaño de tu prueba, así va a ser el tamaño de tu bendición. Si tu sufrimiento es grande, si has llorado mucho, déjame decirte que vas a llorar doblemente por lo que viene para ti. Doblemente vas a llorar de felicidad, vas a llorar de testimonio, y lo que ayer era una prueba se convertirá en un testimonio hoy. ¿Cuántos dicen amén a eso? Les regalo otro versículo, tengan la amabilidad. Primera de Pedro 5:10. Pero después de que ustedes hayan sufrido por un tiempo, Dios hará que todo vuelva a estar bien. ¿Cuántos se apropian de esa palabra? ¿Cuántos se apropian de esa palabra? Pero después que ustedes hayan sufrido por un poco de tiempo, Dios hará que todo vuelva a estar bien. Diga a la persona que está a su lado: aguanta, que la bendición está cerca. ¿Me están entendiendo? La aflicción dura poco, pero la bendición será permanente. Dios hará que todo vuelva a estar bien. Y te voy a compartir en la palabra 3 personas o 3 bendiciones que Dios usó la prueba para llevar su feliz propósito. Primero que tenemos que aprender en esta mañana es que la prueba antecede a la bendición. Primer principio, la prueba antecede a la bendición. Isaías capítulo, primera de Samuel, capítulo 26, versículo del 7 al 9. Lo primero que tenemos que aprender en esta mañana es que la prueba es la antesala a la bendición. Ese es el primer principio. Vaya conmigo a primera de Samuel, capítulo 26, del 7 al 9. Dice: esa misma noche, David y Abisai fueron al campamento de Saúl y lo encontraron dormido y rodeado de sus soldados. A un lado de su cabeza estaba su lanza. Abisai le dijo a David: Dios le da a usted la oportunidad de matar a su enemigo. Déjeme que lo clave en la tierra con su propia lanza. Un solo golpe bastará. Y miren lo que contesta David: no lo mates, respondió David, y que Dios me libre de matar a quien él mismo eligió para ser ¿qué? Para ser rey. Todos conocemos la historia, ¿verdad? David es ungido como rey en Hebrón. Escúcheme bien. Dios toma a Saúl y vierte sobre su cabeza el aceite de la unción en David. Lo marcó, lo selló con el reinado de Israel. Pero pasaron 13 años, escúchame bien, 13 años desde el momento en que David es ungido como rey para que David llegara al trono. Y usted me preguntará: en esos 13 años, ¿qué pasó, pastor? Pregúnteme, ¿qué pasó, pastor? Espíritu de chismografía fuera en el nombre de Jesús. Ahí pasó algo. ¿Qué pasó? La persecución de Saúl con David. David sufrió 3 atentados, escúcheme bien, de parte de Saúl. Saúl quiso matar a David, lo persiguió, le tuvo envidia, quiso acabar con David. Ahora en el episodio que estamos leyendo o que leímos, Saúl está de papayita. ¿Cómo estaba?
de papayita, estaba durmiendo y su lanza estaba enterrada en el suelo. Entonces, ¿qué le dice Abisai a David? ¿Qué le dice? Mira, el Señor nos ha dado una tremenda oportunidad de podernos vengar con ese hombre. Ese hombre está dormido. ¿Cómo estaba el rey Saúl? Diga, de papayita. ¿Cómo estaba? De papayita. Y Abisai le dijo, lo podemos matar. ¿Y qué le contesta David? ¿Qué le contesta David? No los mates. ¿Era una prueba? Claro que no era prueba. Dios estaba formando el carácter de madurez de David. Si David hubiera matado a Saúl, no hubiera calificado como rey de Israel. ¿Lo probó o no lo probó? Tenía todo para vengarse. Estaba el estado de sueño en el rey Saúl. Estaban solo él y su guardaespaldas. Estaban de papayita para matarlo. Pero David sabía que Dios lo estaba probando. Y como David sabía que antes de la bendición venía la prueba, David sabía que Dios lo estaba probando. Y desde ese momento en que terminó el episodio, David fue entronizado en el trono de Israel. Cuando David tuvo la oportunidad, y David dice, yo no lo voy a matar, porque líbreme Dios de tocar al ungido. Dice la palabra que en ese mismo momento el Señor lo llevó de allí para ocupar el trono de Israel. Enseñanza: antes de Dios darte la bendición, primero va a formar tu carácter. Tú no puedes, escúchame bien, dominar un trono si no te puedes dominar a ti mismo. Y entonces Dios muchas veces va a probar tu carácter. Ay, Dios mío, a alguien Dios le está hablando en esta mañana. Dios primero va a forjar tu temperamento para ver si estás capacitado y estás maduro para grandes cosas, porque hay gente que quiere gobernar grandes cosas y no ha podido con lo pequeño. ¿Y qué dice la palabra? Que David no lo mató. Y ese acto de gallardía y de valentía fue el tiquete para que David ocupara el trono de Israel. Segunda prueba que David tiene. Vaya conmigo a otro texto. Segunda prueba que David tiene. Ahora David ocupa el trono de Israel, pero se levanta su hijo Absalón. Su hijo Absalón le da golpe de estado y dice la palabra que lo comienza a perseguir. Y David, huyendo de su hijo Absalón, miren lo que pasa. Segunda de Samuel 16:6 dice que se levantó un hombre llamado Simeí, y dice: Simeí arrojó piedras al rey, a los oficiales del rey y a los guerreros valientes que los rodeaban. Vete de aquí, asesino. ¿Quién estaba diciendo eso? Diga: Simeí. Vete de aquí, asesino. Sin vergüenza, le gritó a David: el Señor te está pagando por todo el derramamiento de sangre en el clan de Saúl. Le robaste el trono. Ahora el Señor se lo ha dado a su hijo Absalón. Al fin te van a pagar con la misma moneda, porque eres un asesino. Y dice el versículo 9: ¿cómo es posible que este perro muerto? Se levanta Abisai. ¿Cómo es posible que este perro muerto, amigo de David, mira lo que está diciendo Abisai, amigo de David, cómo es posible que este perro muerto maldiga a mi señor el rey? Exclamó Abisai, el hijo de Sarbia: déjeme ir y le corto la cabeza. Vamos a ver qué dice David. ¿Qué dice David? ¿Qué dice David? ¿Qué le dice David? El Señor, ¿qué dice David? Abisai: córtale la cabeza, muélelo, mátalo, acribíchalo, destrúyelo. ¿Qué le dice? Ponme la otra lámina, por favor. Déjalo en paz y permítanle que maldiga, porque el Señor le dijo que lo hiciera. Y tal vez el Señor vea cuánta injusticia me han tratado y me bendiga a causa de esta maldición, a causa de esta prueba. David sabía que Abisai, David sabía que Simeí, estaba maldiciéndolo
porque Dios lo estaba permitiendo como una prueba en la vida de David. Escúcheme bien, David había dejado el trono, David tenía que volver, pero primero tenía que pasar por la prueba. ¿Cuál es la prueba? El deseo de venganza. David ha podido decirle a su escudero Abisai: córtale la cabeza a Simei, mátalo, destrúyelo, porque no quiero que esté vivo. Pero David entendió que esa maldición venía porque Dios le había permitido a Simei poderlo maldecir. Y él dijo al final, ¿qué dijo al final? Dios obrará y tomará esa maldición en beneficio mío. En esta mañana te digo de parte de Dios, toda prueba que Dios permite en tu vida la va a tomar como bendición para ti. Toda prueba que tú estás viviendo es la plataforma que Dios utilizará para catapultarte, para bendecirte. Toda prueba que tú estás viviendo, todas lágrimas que estás derramando, todas horas de insomnio que estás experimentando, es la bendición que Dios hará en tu vida. La prueba, aunque sea mayor, más grande será la bendición. Dale un fuerte aplauso al Señor. Dale un fuerte aplauso al Señor. Este Simei se levantó en contra de David. Lo vio venir y le dijo: perro, sinvergüenza, tú le robaste el trono a Saúl y por eso Dios se lo ha dado a tu hijo. Mentira, porque David no le robó el trono a Saúl. ¿Quién colocó a David en el trono? ¿Quién colocó a David en el trono? Dígamelo, 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 dígamelo. ¿Quién lo colocó? Dios. Y cuando Dios entrega algo, Dios no necesita robarle a alguien para darte a ti. Dios bendijo a David porque le plació que David fuera el rey. ¿Me estás entendiendo? ¿Usted me está entendiendo? Entonces Simei se levanta, lo trata como un perro muerto, le dice sinvergüenza, lo humilla, escúcheme bien, lo injuria, lo calumnia, y David mantuvo una actitud pacífica. Porque David había entendido que esa era una prueba de parte de Dios. Lo que determina tu bendición. Te voy a colocar una diadema en tus manos. Te voy a colocar una perla en tus manos. Tómala. Lo que determina la bendición en tu vida es la manera como tú respondes ante la prueba. Porque a la tentación se le huye, pero a la prueba se le afronta. Nunca huyas de una prueba de Dios. Nunca huyas de la prueba de Dios. Y hay gente que prefiere huir de los lugares donde Dios lo está probando, porque creen y consideran que lo que están viviendo es culpa del diablo. Y cuando tú huyes de donde Dios te está tratando, el lugar donde tú te metas, Dios continuará tratando con tu vida. ¿Me estás entendiendo? Ay, yo me voy de la iglesia, su majestad, porque es que el pastor es esto, porque el pastor es lo otro, porque el pastor es excesivo con la disciplina, porque el pastor no deja de hacer esto y lo otro, y se van para otra iglesia, y resulta que la iglesia donde ellos se van es peor la disciplina, porque lo que Dios comenzó en un lugar lo va a terminar en otro. Tú nunca podrás huir de la prueba de Dios, y donde te metas Dios seguirá probándote. Aló. Porque la prueba se afronta, pero a la tentación se le huye. Y entonces Simei maldice a David, y Abisai le dice: vamos y cortémosle la cabeza, matémoslo. Y David le dice: no le hagamos nada, porque Dios así lo ha permitido. David había entendido que esa maldición que David estaba recibiendo venía porque Dios así lo había permitido. ¿Me estás entendiendo? Porque David sabía que antes de la bendición viene la prueba. David sabía que antes de la bendición viene la prueba.
¿Cuántos de los que están aquí en esta mañana están pasando por una prueba grande? Levántame tu mano. No es un pecado ser probado por Dios. Levántame la mano todos los que están siendo probados en este momento y están llorando y se les ha quitado el sueño y no han querido comer y han querido tirar la toalla y han querido renunciar. Levánteme la mano los que están probando. Eres un firme candidato para la bendición grande que Dios tiene para ti, mujer. Que Dios tiene para ti. Que Dios tiene para ti. Y esas lágrimas que tú estás derramando en esta mañana, mujer, Dios te dice: por cada lágrima que derrames por tu prueba, serán grandes las lágrimas que tú derramarás por la bendición de Dios. Aleluya. Aleluya. David ha podido maldecir a Simei y le ha podido cortar la cabeza a Simei y lo ha podido matar con un chasquido de dedo. Ha podido darle la orden a Abisai de mátalo, quítale la vida. Pero David había entendido que Dios había permitido eso en la vida de él porque lo quería promocionar y lo quería bendecir. Y después de eso, escúchame bien, después de ese episodio, David volvió por segunda vez al trono. La primera vez superó la prueba de poder matar a Saúl y Dios lo colocó en el trono por primera vez. Ahora pasa la segunda prueba y dice la palabra que después de ese episodio David ocupa el trono por segunda vez. No es cierto o no es cierto que Dios al que bendice lo prueba y que la prueba está íntimamente conexa con tu grado de madurez. A mayor madurez, mayor será tu prueba, pero mayor será la bendición. Entre más grande sea tu prueba, más grande será tu bendición. Segundo punto. Número 2, Dios te prueba en lo poco para dártelo mucho. Dios te prueba en lo poco para dártelo mucho. Vaya conmigo a Lucas capítulo 19, verso 16 en adelante. Dice: llegó el primero de ellos y dijo: Señor, hice negocios con el dinero y gané 10 veces más de lo que usted me dio. El rey le dijo: excelente, eres un empleado bueno, ya que cuidaste muy bien. ¿Qué cuidó? ¿Qué cuidó? ¿Cómo lo cuidó? Muy bien. Dice: cuidaste muy bien lo poco que te di. Te nombro gobernador de 10 ciudades. Llegó el segundo empleado y le dijo: Señor, hice negocios con el dinero y gané 5 veces más de lo que usted me dio. El rey le dijo: tú serás gobernador de 5 ciudades. Después llegó el otro empleado y dijo: Señor, yo sé que usted es un hombre muy exigente que pide hasta lo imposible. Por eso me dio miedo. Así que envolví el dinero en un pañuelo y lo guardé. Aquí se lo devuelvo todo. Y el rey respondió: eres un empleado malo. Tú mismo te has condenado con tus propias palabras. Si sabías que yo soy exigente y que pido hasta lo imposible, ¿por qué no llevaste el dinero al banco? Así cuando yo volviera, recibiera el dinero que te di, más los intereses. El rey le ordenó a uno de sus empleados que estaban allí: quítenle a este el dinero y déselo al que ganó 10 veces más de lo que recibió. Esta es una parábola. Dice que un príncipe va a ser coronado rey en otra región. Y él tiene 10 empleados, escúchame bien, 10 empleados. Y a cada uno de los empleados le entregó un dinero. Henry, toma este dinero tú, toma este dinero tú, toma este dinero tú, toma este dinero tú. Y yo me voy, porque voy a ser coronado. Y dice la palabra que él fue coronado, y cuando viene empieza a pedirle cuenta a cada uno de sus empleados. Y dice que el primero dijo: yo recibí
este dinero y de lo que tú me diste, lo multipliqué y recibe esto, amo. Y él dice, buen empleado eres, porque en lo poco fuiste fiel, en lo mucho también serás fiel. Y dice, y tú serás gobernador de muchas ciudades. Pasó el otro y dijo, yo tengo, me diste 5, aquí está, lo multipliqué. Y él dijo, buen empleado eres, ahora a ti te daré 10 ciudades para que tú las gobiernes. Y dice que vino el otro y dijo, yo recibí un talento, recibí un dinero y yo tuve miedo porque sabía que tú eras exigente y lo guardé. Y él le dijo, has podido ponerlo a producir en un banco, eres un siervo negligente. Denle eso que él tenía al que tiene 10. ¿Me estás entendiendo? Antes el rey, antes de irse, ¿qué hizo con sus empleados? ¿Qué hizo? Diga, los probó para ver cómo se portaban con el criterio de la productividad, con el criterio de la multiplicación. Se fue y él esperó que todos los que recibían el dinero lo multiplicaran. Y dice la palabra que hubo uno que por temor no lo multiplicó. Ahora, ¿qué enseña esto? ¿Qué enseña esto? Antes de irse, ¿qué le entregó? ¿Qué le entregó? Digan, monedas. ¿Qué le entregó? ¿Qué le entregó? Monedas. ¿Y cuál fue la recompensa? ¿Cuál fue la recompensa? Ahí hay una verdad maravillosa. Le entregó monedas y ahora lo puso ¿a qué? A gobernar ciudades. ¿Sabes cuál era la prueba? Porque Dios espera que tú en lo poco puedas multiplicar. Si tú estás viviendo de las monedas, escúchame bien, en este momento tu economía está sustentada por monedas y tú me has dicho, pastor, no tengo nada, hay unas escasas monedas. Dios está esperando que tú seas buen administrador de esas pequeñas monedas para que cuando venga y te halles fiel en la administración pueda venir lo grande. Dios nunca va a ponerte en lugares de gobierno si antes no has sido buen administrador en lo pequeño. Dios no te va a dar la camioneta 4 puertas. ¿Me estás entendiendo? Si no sabes administrar el pequeño Renault 1978 que tienes. ¿Me estás entendiendo? Dios no te va a poder poner en tus manos la camioneta que tanto estás esperando, porque lo poco que tú tienes, el pequeño cachirelito que tienes, la cafetera que tú tienes, el perolito que tú tienes, ese carrito que te deja por la mitad, no has sido buen administrador de ese carro, no lo llevas a cambiarle la aceite, no le haces el overhaul. Escúchame bien, ese carro por dentro huele a cabullita de mico y no lo has lavado porque no has sido buen administrador. ¿Cómo quieres tú que Dios te dé la camioneta 4 puertas? Porque Dios espera que tú seas buen administrador de las monedas para poderte dar las ciudades para que tú las gobiernes. Dios nunca va a extender tu negocio. ¿Sabes por qué no lo va a extender? Y no vas a poder ver la macroempresa que tú sueñas, porque ese tallercito que Dios te ha dado no ha sido buen administrador de él. ¿Me estás entendiendo? Y Dios espera que tú seas buen administrador de monedas para que seas buen administrador como gobernantes. ¿Cuántos de los que están aquí en esta mañana dice, pastor, yo tengo monedas? Levánteme la mano, levánteme la mano. Eres un firme candidato para ser un gobernante si eres un buen administrador de esas monedas. ¿Me estás entendiendo? Dios no te va a usar en un ministerio grande y poderoso si no eres un buen administrador cuando Dios te envía a predicar en un pequeño grupo de amigos. Señor habla, Señor habla, Señor habla, Señor habla. El grupo de amigos o la casa estudio comienza a las 7, vas una semana, no vas la otra, y si vas llegas a las 8 de la noche y la cita es a las 7. Señor, estoy pisando callos aquí en esta mañana. ¿Me estás entendiendo? ¿Y cómo quieres tú que Dios te lleve a las naciones si no has podido ser administrador con el pequeño grupo que tienes? ¿Aló? ¿Me están entendiendo? Porque hay gente que quiere, Señor, dame un ministerio a las naciones.
Señor, quiero ir a Asia, mándame para la China. Si te manda para la chinita y no quieres ir. Sé buen administrador en lo poco, que Dios te va a poner en lo mucho. Amén. Hay gente que Dios la está poniendo a administrar monedas, porque lo que viene son ciudades. Yo recibo esa palabra para mí. Yo recibo esa palabra para mí. Dios te está poniendo a administrar monedas, porque lo que viene son ciudades. Hubo un hombre que Dios lo formó en medio de la prueba para llevarlo a ser gobernador de un palacio, para hacerlo llevar administrador de un palacio. Su nombre es José. Pero miren lo que Dios hace con José. Salmo 105, versículo 19. Salmo 105, versículo 19. Dice, hasta que llegó el momento de cumplir. El Señor, ¿qué hizo? Ahí ve la palabra prueba. ¿Qué le hizo a José? Diga, lo probó. El Señor puso a prueba el carácter de José. Y vuelve al versículo 21, después que pasa la prueba. Entonces, esa palabra entonces, ¿qué significa esa palabra entonces? Que es una partícula de enlace, que algo sucedió de ese entonces. ¿Y qué sucedió de ese entonces? Que Dios probó a José, y como consecuencia de esa prueba, ¿qué vino? Entonces José quedó a cargo de toda la casa del rey. Llegó a ser el administrador. Pero para llegar a ser administrador de todas las posesiones, ¿por qué pasó? ¿Por qué pasó? Por la prueba. Probó Dios a José. Ahora usted entiende que cuando los hermanos de José lo echaron en un pozo, ¿quién estaba mandando o quién estaba permitiendo eso? ¿El diablo o era un propósito de Dios? Amén. Era un propósito de Dios. Cuando los hermanos lo cogieron y lo metieron en un hueco, en un hoyo, no era culpa del diablo, era propósito de Dios. Y cuando los hermanos lo sacan de ese hoyo y lo venden a los ismaelitas, ¿de quién era? ¿Culpa del diablo o propósito de Dios? Conteste. Lo llevan y lo venden como esclavo. Y cuando está como esclavo en el palacio, comiendo como esclavo, durmiendo como esclavo, vistiendo como esclavo, ¿era culpa del diablo o propósito de Dios? Y cuando la mujer de Potifar le pone el ojo y quiere dormir con él, y después le levanta la calumnia y lo meten en una cárcel, ¿era culpa del diablo o propósito de Dios? ¿Me está entendiendo? Cuando tú tienes claro que las adversidades que tú estás viviendo no es culpa del diablo, sino que es propósito de Dios, tú aceptas las adversidades de Dios en completa paz y en completa calma. Amén. ¿Fue probado José o no fue probado José? Y dice que José lloraba amargamente. Amén. Pero después que sale de la cárcel, porque en la cárcel Dios lo coloca en la cárcel a José y lo ponen administrador, líder en la cárcel, hermano Quintero. Lo ponen de líder en la cárcel, y después que sale del liderar a la cárcel, ¿a dónde lo llevan? ¿A dónde lo llevan? Enseñanza, Jairito, enseñanza. No hay palacio si antes no hay hueco. ¿Me están entendiendo? Benjamín, no hay palacio si antes no hay hueco. Cuando tú entiendes que Dios quien te llama, que te lleva al hueco, tú en el hueco no lloras ni te desesperas. Tú en el hueco esperas con confianza, porque ese es propósito de Dios, que tú estés en el hueco. ¿Cuántos de los que están aquí están en un hueco? Y si el propósito de Dios es que estés en un hueco,
Alégrate en medio del hueco, canta en el medio del hueco, adora en medio del hueco, profetiza en el medio del hueco, ora en el medio del hueco, lee la palabra en el medio del hueco. Porque antes del palacio vienen los huecos. Yo sé que estar en el hueco es agradable. Amén. Sería un chauvinismo decir en esta mañana, pastor, yo cojo esa palabra. Pastor, que vengan todos los huecos, que Dios me lleve el hueco más profundo, más oscuro. Nadie quiere pasar por un hueco, porque los huecos huelen a feo. Los huecos son oscuros. En los huecos hay miedo. En los huecos la gente te abandona. ¿Me estás entendiendo? Pero antes del palacio, lo que viene es puro. Dios sacó a José del hueco, pasa por la cárcel y en la cárcel lo coloca de líder. Las cárceles en ese tiempo no medían 2 por 2, muy pequeñas, oscuras. Pero Dios estaba, según el Salmo, ¿qué estaba haciendo con José? Lo estaba probando. Amén. Y de liderar y de administrar una pequeña cárcel, colocarlo como cabeza en esa cárcel, lo pone a administrar un palacio. Por eso tú no reniegues cuando Dios te pone uno pequeño. Amén. No reniegues. Este predicador que está aquí, antes de ser predicador, Dios lo puso en pequeños e insignificantes al ojo humano cargos en la iglesia. ¿Me estás entendiendo? Antes de ser predicador, ¿tú sabes cuál era mi cargo en la iglesia donde yo me congregaba? Llevar los marcadores a los maestros. El hermano Jairo ahora es maestro de la escuela. ¿Sabes cuál era mi función, hermano Jairo? Ordenar las sillas de tu curso, limpiar el tablero de tu curso y llevarte los marcadores. Y si tú te encuentras con un maestro intenso, yo tenía un maestro que era intenso. Amén. Y mi esposa sabe de quién estoy hablando. Ya el Señor se lo llevó para la gloria. Amén. Ese marcador no me gusta. Yo te pedí marcador rojo y tú me lo pediste negro. Con mi imposibilidad en la pierna tenía que subir 2 pisos. 2 pisos. Bajaba y subía. Pero yo, los domingos, para mí los domingos, era el mejor cargo que Dios me había dado. Y usted me veía a mí con la corbata, mis zapatos bien ilustraditos, con la Biblia grande, y me perfumaban. En la casa me decían, el pastor va a pastorear. Yo no iba a pastorear, lo que iba a entregar eran marcadores. Pero Dios sabe recompensar a los que en lo poco saben administrar para poderte llevar a administrar lo mucho. ¿Me estás entendiendo? Antes de montarme en un avión, ¿qué me puso a conducir Dios a mí? Y aquí están mis sobrinos. Antes de montarme en un avión, Dios me puso primero a conducir una carretilla. Tenía bollos, le echaba madera. Aquí está mi sobrino. Mi mamá vendía bollos. Tenía un negocio de bollos. Amén. Y ustedes han conocido siempre la historia. A nadie le gusta vender bollos en la calle. Vamos a quitarnos las máscaras. ¿Me estás entendiendo? Vamos a quitarnos las máscaras. Porque el vender bollos, te van a juzgar, te van a señalar. Porque tú no eres el médico del barrio. Porque no eres el arquitecto ni el abogado del sector. Eres el boyero. Y a la edad de los 16 años,
Ustedes saben que a uno se le despierta el interés por las otras jovencitas. ¿Estás entendiendo? Y a mí me daba pena, lo digo, lo confieso abiertamente, porque era un niño de 16 años. Me daba pena que la niña que a mí me gustaba, con el permiso de mi esposa, que a mí me gustaba, me viera en una carretilla echando palos y madera. Y la bendita carretilla. Esa carretilla estaba enchuquitada, hermano. Se le salía la llanta en la puerta de la casa de la niña. Y eso, yo quería que esas maderas cayeran en cámara lenta y formaban un tremendo alboroto. Y no faltaba la chismosa del barrio. ¡Ay, ay, ay! El hijo de la señora Alba se le cayeron las maderas. Pero fuimos fieles. Y la mayoría de mis hermanos fueron profesionales. Y cuando yo me monto en un avión de un país al otro, yo digo, Señor, gracias. Gracias. Gracias, Señor. Porque antes de los palacios vienen los huecos. ¿Estás entendiendo? Por eso tienes que ser buen administrador de lo poco. Tienes que ser buen administrador de lo poco. Ay, Señor, dame unos zapatos ferrogamos, Señor. Dame unos zapatos ferrogamos, Señor. Si no sabes administrar las guarachas que tienes, no las embetunas. ¿Aló? Señor, dame una mansión. Si la casa de 2 cuartos ni la trapeas ni la barres. Amén. ¿Para qué pides una mansión si el único cuarto que tienes no le pasas el trapero? ¿Te puedes imaginar una mansión de 6 cuartos? Número 3, y con esto termino. Tercer principio. Dios te prueba en lo mucho para darte lo abundante. ¿Cuál es el segundo punto? Dios te prueba en lo poco para darte lo mucho. Este tercer punto es, Dios te prueba en lo mucho para darte lo abundante. Vaya conmigo. Se lo demuestro. Segundo libro de Crónicas, capítulo 32, versículo 29, versículo 30. Te voy a hablar del rey Ezequías. El rey Ezequías fue uno de los reyes más prominentes que tuvo el pueblo de Israel. Yo he hablado mucho del rey Ezequías. El rey Ezequías trajo reformas al sistema cultico del pueblo de Israel. El rey Ezequías le hizo reformas al templo. El rey Ezequías trajo otra vez la adoración al templo. El rey Ezequías fue uno de los principales promotores del sistema de acueducto de Israel. El pueblo de Israel tuvo uno de sus momentos más grandes después del rey David en el gobierno del rey Ezequías. Y miren lo que pasa. Segundo libro de Crónicas, capítulo 32, 29, 30. Dios le había dado, ¿qué le había dado a Ezequías? Léalo conmigo, no tenga miedo, no le tenga miedo a que Dios lo prospere. Dios le había dado, ¿qué le había dado? Y Ezequías tuvo, ¿qué? Fracasos. Tuvo éxito en todo lo que se propuso hacer. Diga, era próspero y era exitoso. Porque hay gente que es próspera, mas no exitosa. Y hay gente que es exitosa, mas no son prósperos. El rey Ezequías tenía las dos cosas. El rey Ezequías era próspero y era muy exitoso. La fama del rey Ezequías había cruzado las fronteras del pueblo de Israel. Y miren lo que pasa. Sin embargo, cuando los príncipes de Babilonia enviaron mensajeros para investigar, ¿qué fueron a mandar? ¿A quién mandaron? ¿A quién mandaron? Mensajeros para investigar el milagro que había sucedido en el país.
Dios dejó solo a Ezequías. ¿Para qué? ¿Para qué? Para probarlo y conocer todo lo que había en su corazón. Mira, era la fama de Ezequías como gobernante, que había llegado la fama a Babilonia. Y el rey de Babilonia mandó mensajeros: vayan y averigüen qué está haciendo ese hombre para que la nación de Israel fuera tan próspera. ¿Qué estaba haciendo ese hombre? Porque vamos a tomar el modelo económico del pueblo de Israel. Averigüen. Y lo fueron a averiguar para ver y conocer el milagro. Es decir, los babilónicos eran conscientes, Jairo, de que lo que estaba viviendo el pueblo de Israel no era por conocimiento de Ezequías, sino era por voluntad de Dios. Eso le llaman milagro. No era por el conocimiento de Ezequías ni la experiencia de Ezequías. Era porque Dios había intervenido y mandaron mensajeros para ver y conocer el milagro. Vamos a ver cómo se comporta Ezequías. Versículo 25. Pero a pesar del beneficio que había recibido, Ezequías no fue ¿qué? No fue ¿qué? Sino que se llenó. Sinónimo de orgullo: soberbia, prepotencia, altivez, arrogancia, hazañoso, petulante, prepotente. Dios en este hombre había hecho un milagro de sanidad. ¿Se acuerdan? Porque Isaías le dijo: ordena tu casa, porque vas a morir Ezequías. Lo sanó de una enfermedad terminal. Ezequías había visto con sus ojos el milagro del sol de 10 grados. ¿Se acuerdan? Había visto el milagro. Dios lo había sanado de una enfermedad terminal. Pero su corazón se llenó ¿de qué? De orgullo. Vamos a ver, cuando los mensajeros van a visitar a Ezequías, Ezequías recibió a los enviados de Babilonia. ¿Y qué le mostró? Y le mostró todo lo que había en sus casas. No era una sola casa, en sus casas del tesoro: la plata, el oro, las especias y los aceites aromáticos. También lo llevó a conocer su arsenal. Escúcheme cómo está hablando aquí la palabra. Lo está hablando en pronombre posesivo. Nunca está hablando en que Dios fue quien me bendijo. Mi casa, mi tesoro, mi arsenal. Y le mostró todo lo que había en sus tesoros. No hubo nada, ni en el palacio, ni en el reino, que Ezequías no le mostró. Él recibió los mensajeros de Babilonia. Y en vez de decir: esta casa me la dio Dios, estas armas me la dio Dios, estas propiedades me la dio Dios, todo este reinado que yo tengo, Israel es próspera, no por mi experiencia, no por mi capacidad, no por mi intelecto, es porque Dios está en medio de mí. Eso es lo que hubiera dicho Ezequías. Pero Ezequías siempre habló: mi casa, mis tesoros, mi arsenal. Se llenó de orgullo. Pero cuando tú te llenas de orgullo, Dios siempre mandará un mensajero para hablarte. ¿Y a quién le manda otra vez? A Isaías. Isaías era la piedrecita en el zapato de Ezequías. Y miren lo que pasa. Versículo 15. ¿Qué vieron en tu palacio? ¿Qué vieron en tu casa, Ezequías? Preguntó Isaías: ¿qué vieron en tu casa? Y Ezequías dice: lo vieron todo. Contestó Ezequías: le mostré todo lo que poseo, todos mis tesoros, otra vez, mis tesoros reales. Y aquí viene la frase lapidaria. Versículo 17. Entonces Isaías le dijo a Ezequías: oye el mensaje del Señor. 2 puntos. Llegará el día
en que Babilonia se llevará todo lo que hay en tu palacio y no te dejarán. Qué triste. Tenía mucho, pero Dios lo quería llevar a la abundancia. Y por no saber administrar lo mucho, Dios le quitó. Dios le quitó. ¿Y qué es todo? Este cuadro yo lo he visto mucho en las iglesias. No en su majestad, en las iglesias en general. Gente que está aquí, vienen sin trabajo, le piden a Dios un trabajo, Dios los prospera con un buen trabajo, y después que están experimentando el primer salario y cogen el dinero, se olvidan de Dios. Gente que viene a las iglesias con una enfermedad terminal, Dios los sana de un cáncer, los sana de un tumor, y después que Dios les sana el cáncer, les sana el tumor, usted los ve bailando en las discotecas, usted los ve bailando en el carnaval, porque no son agradecidos con Dios. ¿Está entendiendo? Viene a mi memoria algo que me contaron a mí. Eso fue en el año 95 con el accidente que sufrí. Una jovencita en una moto. Un carro se la lleva por delante. Le pasa las llantas en la pierna. No sé cuántas fracturas. Y ella hace un propósito. Señor, si tú me salvas la pierna, yo te serviré danzando para ti. El Señor le salvó la pierna. Se metió en el ministerio de danza. Tan solo duró 1 año y 2 meses en el ministerio de danza. Cuando ya vio ella que podía saltar, que podía brincar, se apartó de la iglesia y empezó a irse al mundo, a festear, a discotequear. Mira cómo es el Señor de grande, que Dios permite. No es que Dios mande lo malo, Dios permite. A los 2 años después, otra vez, un carro se la lleva por delante. Ahora no solamente le fracturó las piernas, sino que tuvo una pequeña lesión en la columna. Ya no podía saltar, ya no podía brincar, ya no le podía servir a Dios. Porque cuando tú no eres buen administrador de lo mucho, Dios nunca te va a poner a vivir lo abundante. Hay momentos humanamente donde es querido tirar la toalla. Tan solamente mi esposa y mis hijos son testigos por los momentos duros que he pasado. Mis hijos me dicen, cuando vemos llorar a papá, es porque la cosa está mal, porque mi papá poco llora y me ha tocado llorar. Y hay momentos en donde he querido tirar la toalla. Le he dicho a mi esposa, no vale la pena, yo no sigo con esto. Pero viene a mi memoria que en el año 1995 Dios me salvó la pierna. ¿Cómo no poderle servir a Dios? Sería un desagradecido. Cuando de 100 casos de los que yo tuve, del accidente que yo tuve, se salva uno, porque la mayoría le amputan la pierna. ¿Cómo no darle la gloria a Dios? Me faltarían días en mi vida para no servirle a Dios. Tienes que ser agradecido con Dios. Tienes que ser agradecido con Dios. Hay gente que no adora, no vienen a la iglesia y no le dan gracias al Señor por la vida. Los cultos, yo sé, conozco la doctrina. Yo sé que lo que hacemos los domingos aquí es cultos de celebración, que un día Jesús
resucitó entre los muertos. Pero una de las funciones que yo vengo, uno de los propósitos del por qué yo vengo aquí, además de celebrar, es darle gracias al Señor, porque me dio la vida, porque me dio la familia y porque tengo salud. Si estás pasando por una prueba,